Revelado. El increíble y transformador secreto de la Virgen que venganza al Señor ante 10 testigos. Clara había escuchado historias sobre su abuela, la mujer de fuerza y determinación, pero nunca imaginó que la muerte de ésta sería el umbral hacia su propia transformación. Mientras la ciudad permanecía en silencio, Clara se debatía entre los recuerdos de su abuela y las sombras de sus propios sueños. El peso del pasado la mantenía atrapada en una lucha interna. ¿Podía realmente aspirar a más en un mundo donde la pobreza y los prejuicios la definían? Cada día se levantaba con la esperanza de que la vida le traería una señal, algo que justificara todos esos años dedicados a enseñar a los que menos tienen. Sin embargo, la realidad era cruda y la tristeza corría en sus venas. En el salón de clases, donde sus alumnos eran el reflejo de las injusticias que tanto conocía, la frustración la invadía. Sus colegas, sin apenas esfuerzo, eran aclamados y premiados, mientras ella, a quien muchos llamaban la maestra de los pobres, no era más que una sombra. Podía ver cómo sus rostros iluminados se desvanecían en organizaciones de reconocimiento que jamás le habían ofrecido una mirada. Dedicaba horas a preparar lecciones que despertaran el deseo de aprender, pero al final del día el eco de su voz se perdía en el viento. Esa sensación de invisibilidad la llenaba de rabia y desánimo. Mientras revisaba los trabajos de sus estudiantes, un diario antiguo apareció en su vida. Las palabras de su abuela resonaban con fuerza. Tras la muerte de la matriarca, Clara se atrevió a sumergirse en aquellas páginas amarillentas que hablaban de ancestros valientes, académicos silenciados por la pobreza. Un torrente de emociones la embargó. La rabia y la tristeza se entrelazaban con la esperanza de un legado que no había imaginado. ¿Por qué estas historias no fueron suficientes para romper el ciclo de la marginación? Se preguntó angustiada. La lucha había sido de ellos, pero el abandono y el olvido pesaban sobre su propio corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El tiempo avanzaba y con cada ensayo que escribía para el próximo congreso académico, sentía que la voz de su abuela la instaba a luchar. Sin embargo, la desesperación también la abrazaba. Una noche, mientras miraba por la ventana, la intimidad de su hogar se convertía en prisión. Se sentía atrapada entre el deseo de cambiar su destino y el miedo al juicio ajeno. ¿Lograría ser escuchada? Ante un auditorio que la había desdeñado, ¿su voz tendría peso o sería solo un susurro más? Una tormenta de dudas asediaba su mente. Clara contempló cómo su propio hijo, con el brillo de la ciencia en sus ojos, la apoyaba silenciosamente, recordándole que no era solo su vida lo que estaba en juego. Con una determinación nueva y miedos crudos en su pecho, Clara tomó una decisión crucial, impulsada por su legado. Pero, al borde del abismo de sus pensamientos, la ciudad se convirtió en un escenario donde se iba a jugar su futuro y su historia. El día del Congreso se acercaba, el silencio de la sala la aguardaba, y su destino pendía de un hilo. ¿Sería capaz de romper las cadenas que le ataban al olvido? En ese momento culminante, una voz resonó en su interior. «Es tu hora,
no te detengas. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso, su respiración se volvió irregular, y el peso del mundo se posó sobre sus hombros, creando una tensión que amenazaba con aplastarla. La historia de su abuela, el legado de su familia, todo dependía de un momento que podría definir su existencia. La sala permanecía en silencio, llenándose de una expectativa cargada de emoción. ¿Lograría superar sus propios temores y alcanzar la grandeza que tanto anhelaba? El día del Congreso llegó con un aire de anticipación palpable. Clara se encontraba frente al espejo, ajustando el collar que había pertenecido a su abuela, buscando en su reflejo el coraje que tanto necesitaba. Sabía que cada cadena de su familia, cada sacrificio hecho, la había llevado hasta ese momento, y su identidad estaba profundamente en juego. La voz de la abuela resonaba en su mente, un eco constante que la instaba a ser valiente, a no dejarse abrumar por las expectativas ajenas. Mientras se dirigía al auditorio, la ansiedad se convertía en un monstruo que crecía en su interior. Las risas y murmullos de los asistentes parecían burlarse de su esfuerzo. ¿Y si fracasaba? Se le presentaban imágenes de la sala vacía, de la mirada de decepción en los ojos de su hijo, de la intersección entre el pasado y el futuro que había estado trabajando para construir. Esa carga emocional se endurecía en su pecho, pero a medida que se acercaba, empezó a desafiar ese miedo. «No soy solo la sombra de mi historia», se repitió a sí misma. «Soy el puente que la conecta con el presente». Al llegar, el auditorio estaba a rebosar. Clara respiró profundo, buscando la calma en su interior. La mirada de sus colegas, escéptica y llena de juicio, la desgarró momentáneamente. Preparó sus notas, su mente viajando entre las palabras que había escrito y el amor que había puesto en cada línea. El momento en que la llamaron a subir al escenario se sintió eterno, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para entregarle un instante dignificado. Al micrófono, el silencio fue abrumador, las miradas fijas sobre ella. De repente, la rabia y la tristeza que había reprimido se transformaron en determinación. Clara comenzó a hablar, no solo sobre sus investigaciones y datos, sino sobre su historia personal, la herencia de su abuela y el legado que debía continuar. La voz de su abuela la guió. Mientras las palabras fluían, comenzó a liberar la carga que llevaba en su corazón. Compartió los relatos de los estudiantes que habían pasado por su aula, las luchas, las victorias, pequeñas pero significativas, y lo que realmente significaba ser un maestro en tiempos difíciles. La sala se llenó de un murmullo creciente. Los murmullos se convirtieron en una atención genuina. Clara no solo estaba hablando de estadísticas, estaba hablando de vidas tocadas. A medida que su voz se fortalecía, pudo sentir el cambio y por primera vez percibió cómo su mensaje resonaba con ellos. Su vulnerabilidad dejó de ser su debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. Cuando terminó, Clara no estaba segura de lo que había logrado, pero su corazón latía con una nueva esperanza. Vio rostros que antes parecían indiferentes, ahora iluminados. La ovación que siguió a sus palabras fue un aliento que la recogió y la elevó. Era un reconocimiento que siempre había ansiado, pero más allá de eso, se dio cuenta de que había conquistado algo mucho más importante, su propia voz. Sin embargo, en medio de esa euforia, una figura apareció entre la multitud. Un antiguo colega, conocido por su arrogancia y desprecio hacia los que enseñaban en contextos desfavorecidos, se acercó con una mirada intrigada. Clara sintió un escalofrío. Era el mismo hombre que había menospreciado su trabajo en el pasado. «Interesante discurso», dijo con un tono cargado de desdén, «pero eso no significa que la teoría funcione en la práctica».
Esas palabras, que antes habrían desgarrado su confianza, se convirtieron en un desafío creativo. Clara sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y no podría permitir que su talento se extinguiera en el desprecio. Conteniendo la rabia y la preocupación, Clara lo miró de frente. «Te demostraré que el cambio es posible». La certeza se apoderó de ella. El Congreso había sido solo el comienzo. Un nuevo propósito ardía en su interior, y el desafío que ahora enfrentaba era lo que definiría su camino. ¿Sería capaz de convertir esa confrontación en una oportunidad? ¿De demostrar que todo lo que había aprendido no solo era teoría, sino un motor para la transformación real? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero la lucha estaba lejos de terminar. La historia de su abuela la guiaba, y ahora, en el horizonte, se dibujaba una nueva batalla. Clara dejó atrás las luces del auditorio, el eco de la ovación aún retumbando en sus oídos, pero la insidiosa voz de su antiguo colega seguía persiguiéndola en su mente. Era como un veneno lento que le hacían cuestionar su valía y sus capacidades. Su corazón aún palpitaba acelerado, pero la adrenalina se estaba transformando en un sutil sopor que la empujaba a la inseguridad. Sistema. Mientras caminaba por los pasillos del Congreso, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se repetía que había tenido el valor de hablar, de ser escuchada, pero la sombra del escepticismo arremetía contra su optimismo renovado. ¿Y ahora qué?, se preguntó, sintiéndose atrapada en un laberinto de dudas. Clara sabía que cada una de las palabras que pronunció durante su discurso había sido un paso hacia la transformación, pero la realidad comenzó a imponerse. Todo cambio necesario en el sistema educativo no se podía lograr solo con buenas intenciones y palabras inspiradoras. Decidida a darle forma a sus nuevas convicciones, Clara se sentó en una mesa vacía y comenzó a bosquejar un plan en su libreta, que había llenado de ideas y relatos durante años. Un ruido lejano la interrumpió. Era un grupo de educadores en discusión acalorada. Se asomó por la ventana, observando cómo algunos de sus colegas se burlaban de un estudiante que había fallado en la última evaluación. La indignación brotó en su pecho como un fuego que consumía las dudas de su mente. La venganza en forma de palabras hirientes era el verdadero fracaso del sistema. Clara comprendió que no podría redimir lo que estaba en juego sin enfrentar la dura realidad de las aulas. Con determinación, decidió adoptar un enfoque proactivo. Sería un desafío en sí mismo, empoderar a sus colegas para que comprendieran la importancia de la empatía y del aprendizaje colaborativo. La pieza clave sería involucrar a su antiguo colega, no con confrontación, sino con un reto. Sus propios métodos estaban basados en premisas que ella consideraba obsoletas, y sin embargo, él tenía una experiencia que podría usar. Pasaron los días, y su mente continuaba trabajando en el plan. Reunió material, testimonios de estudiantes y metas alcanzables, queriendo demostrar que el cambio no era solo posible, sino necesario. Clara creó una propuesta que abarcaba un nuevo enfoque sobre cómo enseñar a estudiantes de contextos desfavorecidos, integrando su propia experiencia y los relatos vitales de sus alumnos, quienes representaban una realidad más amplia que los simples números de evaluaciones. Finalmente, llegó el día de presentar su propuesta en la próxima reunión del comité. La expectación la envolvía como una nube electrificada. Se preparó para la confrontación, no solo con palabras, sino con un enfoque basado en la confianza y la evidencia. Cuando ingresó a la sala, sintió la presión del juicio en el aire. El mismo hombre que había osado desestimar sus palabras, la miraba desde el extremo opuesto de la mesa, confiado en que podría desmantelar su plan.
Pero Clara había llegado preparada, con el peso de las historias de sus alumnos y la convicción de que, incluso frente a su antagonista, su voz podía hacer eco. La tensión se intensificó en la sala. Con su propuesta en la mano, Clara enfrentó a su antiguo colega. Hoy, no estoy aquí solo para hablar de teoría. Estoy aquí para demostrar que cada estudiante merece ser visto y escuchado. La sala quedó en silencio y el tiempo pareció congelarse. Era un momento de verdad que no solo definiría su carrera, sino la forma en que abordaría cada batalla futura. A medida que articulaba su defensa, las palabras parecían vibrar en la atmósfera a su alrededor. En la misma lucha se estaba definiendo su carácter, y la sombra del desprecio del pasado se desvanecía poco a poco. Sin embargo, cuando miró a su colega, notó en su expresión algo inquietante. ¿Era duda lo que se asomaba en sus ojos, o simplemente un nuevo desafío en verdad? Era un instante fugaz, pero suficiente para que Clara comprendiera que cada paso hacia adelante también significaba entrar en una nueva arena, con guerreros desconocidos listos para enfrentarla. Algo en su interior le decía que un cambio real estaba gestándose. El resultado de su presentación era incierto, pero su determinación se había convertido en un nuevo aliado. Clara salió de la sala con el corazón latiendo, lista para combatir con coraje y una estrategia renovada, porque sabía que el próximo desafío no sería solo institucional, sino algo mucho más personalmente transformador. ¿Cómo convertiría esta confrontación en algo que no solo cambiara su vida, sino la de muchos estudiantes más? La respuesta estaba tejiéndose en su mente mientras tomaba un nuevo rumbo en su carrera. Clara caminó por el pasillo, aún sintiendo la mirada de su antigua colega sobre ella. Las palabras no pronunciadas en la reunión resonaban en su mente, cada una entrelazada con su creciente determinación. Había logrado lo inesperado. No solo había presentado su propuesta, sino que, en el proceso, había desafiado su propia percepción de sí misma. Sin embargo, el eco de la confrontación la acompañaba como una sombra. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de reflexión y acción. Clara se sumergió en su trabajo. Su mente nunca dejaba de buscar estrategias para llevar su propuesta a la práctica. Sabía que necesitaba ejecutar un plan que uniera a su equipo, uniendo sus diferentes perspectivas en un objetivo compartido. La idea de redactar un documento detallado con métodos y resultados deseables comenzó a tomar forma. En su escritorio, rodeada de libros y recursos, sintió el impulso de transformar la teoría en acción. Clara no solo quería ser escuchada, quería que otros sintieran la urgencia de su mensaje. Con esa visión, decidió organizar una reunión informal con sus colegas, donde pudieran intercambiar ideas sin las presiones formales de la sala del comité. Hacerlo se sentía arriesgado, pero sabía que era necesario. Sacudiendo el miedo, decidió que la colaboración era la clave. La fecha se acercaba, y Clara empezó a invitar a sus compañeros de manera individual, explicándoles su visión de un entorno educativo más inclusivo. Algunos se mostraron escépticos, mientras que otros la apoyaron desde el primer momento. Aquellas pequeñas victorias alimentaban su energía. Cada nueva participación en sus reuniones fortalecía su convicción, y la atmósfera se llenaba de una mezcla de curiosidad y a veces resistencia. Una tarde, Clara asistió a una conferencia sobre educación inclusiva, donde conoció a un experto en políticas educativas que había tenido un efecto considerable en su comunidad. Se mostró receptivo a la idea de una colaboración,
Pero, en la conversación, notó con desagrado que la misma arrogancia que ella había asociado a su antiguo colega estaba presente en sus palabras. Aún así, Clara se armó de valor y pidió su consejo. La mirada predicadora de él la incomodó, pero su deseo de aprender y crecer era más fuerte que sus reservas. Con cada día que pasaba, Clara se sentía más clara en su propósito y más segura en su voz. Sabía que debía involucrar a todos los que pudieran contribuir al cambio. Esa resolución la llevó a solicitar una entrevista con el director del colegio, un paso que hasta entonces había considerado intimidante. Sin embargo, al fortalecer su propuesta con datos concretos, testimonios y el apoyo de sus colegas, se sentía lista para presentarse y ofrecer una visión que podría unificar esfuerzos. Al llegar a la oficina del director, su corazón se aceleró. Era un lugar de decisiones poderosas, rodeado de fotos donde la historia del colegio parecía reverberar, y Clara se sintió diminuta en comparación. Sentía la presión del tiempo y la necesidad de llegar al centro del argumento. Con la firmeza de sus convicciones, comenzó su exposición, cada palabra medida, cada idea bien articulada. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que el director parecía distante, sumido en sus notas, casi desinteresado. Una punzada de inseguridad atravesó su pecho. ¿Su esfuerzo no era suficiente? Pero recobró la compostura. La transformación de su trayectoria no dependía únicamente de la aprobación formal, sino de su capacidad para mantenerse auténtica. Llegó al clímax de su presentación. Clara mencionó un proyecto piloto que quería implementar, uno que podía cambiar la forma en que se abordaba la educación inclusiva. La dirección del director cambió y sus ojos encontraron los de Clara. Algo en su expresión le indicaba que tal vez había llegado a un punto de inflexión. Pero, antes de que pudiera interpretar su reacción, el tiempo de la reunión se acabó, y el director la miró fijamente. «Tal vez necesitaremos discutir esto más a fondo», dijo él, lo que Clara interpretó como una invitación a seguir adelante, pero también como un detente. Su determinación le permitió sonreír, pero dentro de ella una voz resonó. Este era solo el comienzo de algo mayor, un proceso lleno de incertidumbre que aún debía enfrentar. Mientras Clara salía de la oficina, se sintió aplastada por la ambigüedad de su logro. La incertidumbre no era solo sobre la respuesta del director, sino sobre todo lo que esto implicaba para su futuro y el de sus estudiantes. Era como estar en un precipicio, mirando lo desconocido. La próxima semana se presentaba con posibilidades inexploradas. ¿Qué sorpresas le traería este nuevo giro? La ansiedad de la espera se mezclaba con la emoción de un desafío que podría definir su carrera para siempre. ¿Tendría la valentía de seguir adelante y descubrir el verdadero impacto de sus cambios? ¿O los obstáculos la llevarían a la duda otra vez? Clara no podía ignorar la creciente presión que sentía. Cada día el eco de su última reunión resonaba en su mente, pero también despertaba en ella una inquietante excitación. Se sentía como si estuviera en la cúspide de un cambio monumental, tanto a nivel profesional como personal. La idea de llevar su proyecto a la realidad comenzaba a convertirse en una necesidad ineludible. Un deseo que iba más allá de la simple satisfacción de sus aspiraciones. Era un fuego interno que la empujaba hacia adelante. Decidida a dar un paso más, Clara se dedicó a profundizar en su propuesta. Pasaba horas investigando estudios de caso sobre educación inclusiva y estrategias que habían funcionado en otros contextos. Sabía que no podía limitarse a su propia experiencia. Necesitaba construir una base sólida que respaldara su visión. Así, comenzó a compilar un dossier que incluiría estadísticas,
películas de testimonios y ejemplos concretos de lo que ella había denominado la enseñanza inclusiva en acción. Clara se daba cuenta de que, más allá de su anhelo por el cambio, debía ser capaz de presentar un argumento convincente que resonara con el director y su equipo. Mientras trabajaba, se sumergió en un océano de informaciones. Algunas noches se encontraba despierta hasta tarde, conectando los puntos entre la teoría y la práctica. Pero a medida que acumulaba conocimientos, también empezó a notar un cambio en su propia perspectiva. La inseguridad que la acompañaba en sus inicios comenzó a desvanecerse, y una nueva claridad emergió. Sabía que su propuesta no solo era un proyecto, era el reflejo de su propia evolución y el ímpetu hacia la búsqueda de un ambiente educativo más justo. Las reuniones informales que había organizado con sus colegas también comenzaron a dar fruto. Las conversaciones espontáneas se convirtieron en un crisol de ideas inspiradoras y comprometidas. Uno de sus colegas, Laura, se mostró especialmente entusiasta y sugirió aplicar un enfoque de design thinking que podría incorporar la perspectiva de los estudiantes directamente en el proceso de rediseño curricular. Este concepto la entusiasmaría, pues Clara entendió que se trataba de un modelo colaborativo que podía desafiar el status quo de su institución. Decidida a llevar esta idea a la siguiente reunión, Clara se encontró de repente frente a un nuevo dilema. ¿Debería monopolizar la conversación sobre su propuesta o permitir que todos expresaran sus ideas, aun si eso significara que el foco se desdibujara? Era un reto que la confrontaba con su propia ansiedad. Por un lado, sabía que su visión era fuerte, pero por otro, se preguntaba si estaba preparada para ceder en su enfoque y adaptar su proyecto en función de las aportaciones de otros. La tensión comenzó a crecer en Clara. ¿Era su ambición una virtud o podría llegar a ser su perdición? La voluntad de ser escuchada y su deseo de colaboración contrastaban de una manera que la hacía sentir vulnerable. Decidió que el camino hacia el crecimiento personal y profesional no podía consistir solo en abrazar su propia voz, debía abrirla para incluir las voces de quienes la rodeaban. Finalmente, la reunión llegó y, a pesar de sus dudas internas, Clara se sentó en la mesa, lista para iniciar la discusión. Al abrir el diálogo, dejó que las ideas fluyeran sin restricciones. A medida que sus colegas comenzaron a compartir sus pensamientos, un aluvión de creatividad se desató. Lo que había comenzado como una idea personal se transformó en un esfuerzo conjunto que prometía tener un impacto duradero. Sin embargo, asomada a esa iluminación, Clara no podía evitar sentirse ambivalente. La satisfacción de compartir liderazgos era nueva, pero también desafiaba su paternalismo hacia la propuesta. ¿Podría dejar que otros molden su visión sin perder su esencia? Al final de la reunión, aunque el grupo estaba eufórico, una pequeña parte de Clara seguía en conflicto. Mientras se alejaba de la reunión, Clara sintió una ola de energía, pero también un tumulto emocional. Había abierto un canal de comunicación que podría transformar su propuesta, pero la decisión de adaptarse la llenaba de incertidumbre. ¿Acaso se estaba desdibujando ella misma en el proceso de buscar el cambio? La noche caía y al mirar por la ventana, Clara se preguntó si su búsqueda por hacer una diferencia a través de la colaboración no era más que un intento de balas perdidas en un terreno que todavía no dominaba. La ansiedad y la emoción convergían y sabía que el próximo paso podría descarrilar todo su esfuerzo, pero también podría amplificarlo de maneras que nunca había imaginado. Justo antes de que se apagara la luz, Clara sintió que el campo de batalla personal apenas comenzaba.
Y con esa revelación, una inquietante pregunta emergió de su interior. ¿Estaría dispuesta a asumir el riesgo real que vendría a continuación? ¿Uno que podría derribar muros o construir nuevas barreras? La respuesta, sin duda, marcaría su destino. Clara despertó con la sensación de un nuevo amanecer. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación y despejando poco a poco las sombras que la habían perseguido la noche anterior. Desde el instante en que sus pies tocaron el suelo, entendió que su camino estaba bifurcándose. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora parecía más una oportunidad que un obstáculo. Mientras se preparaba para el día, su mente no podía evitar revisitar las ideas que habían surgido en la última reunión. La emoción embriagaba cada rincón, pero la pregunta volvió a asomarse. ¿Estaba finalmente lista para enfrentar las críticas y honrar su visión en un foro de tal magnitud? Con el alma agitada y la mente atiborrada de preguntas, Clara quedó inmóvil en el umbral de su propia creación. Era un momento de inflexión, uno que podía llevarla a la aceptación o quizás hacer que se cuestionara aún más su compromiso hacia sí misma y su proyecto. A medida que el día del encuentro se acercaba, una única noción invadía su mente. Había llegado el momento de comprometerse, no solo con la propuesta, sino con el tipo de líder que deseaba ser. Sin embargo, mientras se preparaba mentalmente, una nueva inquietud terminó de nacer. ¿Podrían las críticas que tanto temía hacerle perder el rumbo o, por el contrario, alentar su metamorfosis? Con esta reflexión, Clara dio un paso hacia la vertiginosa aventura que tenía por delante. Pero la incertidumbre crecía al recordar que cada paso en este camino la podía llevar a confrontar no solo las dudas de otros, sino también las propias. El tiempo corría, y con él la decisión de enfrentar sus miedos se volvía más urgente. El escenario se configuraba, y el eco de sus decisiones resonaría más allá de ella misma. Clara se despertó con el peso de la expectativa aplastándole el pecho. El evento se acercaba y la idea de compartir su trabajo con un grupo de expertos le generaba una mezcla de emoción y pánico. Mientras se preparaba, se miraba en el espejo y parecía una extraña. La persona que le devolvía la mirada parecía estar en medio de una batalla interna. Con cada paso hacia el auditorio, su mente giraba en un torbellino de pensamientos. En su bolso llevaba notitas con palabras clave, dibujos garabateados que reflejaban sus ideas. Sin embargo, esa preparación superficial no lograba desvanecer las dudas que se arraigaban en su mente. ¿Se escucharía su voz por encima de las demás? ¿Lograría defender su propuesta o se perdería en la cacofonía de opiniones que la rodearían? El espacio donde se llevaría a cabo la reunión estaba diseñado para inspirar la colaboración. Mesas redondas, paredes blancas adornadas con frases motivadoras. Sin embargo, Clara no podía evitar soñar con esa visión preconcebida que tenía de sí misma, capaz de brillar entre sus pares. En cambio, se sentía vulnerable, como si su idea más íntima fuera un jarrón frágil, a merced de cualquier comentario hiriente. Mientras se sentaba, se obligó a recordar su viaje hasta este punto. Había aprendido a abrirse a la retroalimentación, a crear espacios de diálogo. Aquella noción la llenó de determinación. Sin embargo, en la misma medida, advertía la sombra del miedo que acechaba. Había asumido el reto de compartir su visión, pero en su interior la voz crítica no dejaba de susurrar. ¿Y si fracasas? El evento comenzó. Uno a uno, los expertos presentaron sus ideas, una muestra de brillantez y autoridad.
¿Podía considerarse, de hecho, una líder en formación? En casa, Clara no pudo dejar de pensar en su presentación y en cómo le había costado salir de esa burbuja de autocrítica. Decidió encender su computadora y revisar todas sus notas, buscando un hilo conductor para conectar cada parte de su propuesta. Mientras lo hacía, un impulso comenzó a florecer en su interior. Necesitaba añadir contenido que respaldara su propuesta con más evidencia, transformando cada idea abstracta en datos concretos. Su pasión por el proyecto renació con fuerza. Comenzó a investigar, a leer artículos académicos y a recolectar datos de su entorno inmediato que pudieran corroborar su enfoque. Encontró ejemplos de iniciativas similares en otras instituciones que habían tenido éxito. La adrenalina de absorber información nueva alimentaba su motivación. Era como si cada hallazgo se convirtiera en un ladrillo más para construir su propuesta, haciéndola más sólida y pertinente. Sin embargo, la sombra del miedo a la crítica seguía ahí, como un eco persistente que amenazaba con desestabilizar su convicción. Se preguntaba si su esfuerzo sería suficiente, si realmente lograría cambiar la percepción que otros tenían sobre su trabajo. Esa noche, mientras revisaba un artículo sobre liderazgo y autoconfianza, un pasaje le llamó la atención. La autoridad se construye a través de la vulnerabilidad. Según el texto, reconocer los propios límites y solicitar ayuda podía transformar la percepción de un líder. Aquella idea resonó en Clara como si hubiera encontrado una clave maestra para desbloquear un nuevo nivel en su crecimiento personal. A la mañana siguiente, frente a su espejo, se miró de nuevo. La imagen reflejada parecía más segura, más decidida. La vulnerabilidad que había sentido la estaba ayudando a construir una nueva versión de sí misma. Decidió que iba a buscar retroalimentación no solo dentro de su círculo habitual, sino también a través de profesionales en campos relacionados. Ese ejercicio ampliaría su visión y la aproximaría a una solución más integrada. Contactó a algunos de sus colegas más cercanos y organizó un pequeño encuentro. La conversación fluía como un río revitalizante. Cada observación y consejo era un aporte conciso. Clara notó que cada vez que alguien cuestionaba o añadía algo, se sentía más enérgica. La crítica dejaba de ser un obstáculo, comenzaba a vislumbrar su valor como una brújula que la guiaba hacia una propuesta más fundamentada. Sin embargo, su éxito provocó una nueva inquietud. Mientras se adentraba en estos nuevos territorios de colaboración y construcción, Clara sintió que su vulnerabilidad se convertía también en un riesgo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a abrirse? ¿Podría mantenerse fiel a su identidad a medida que se fusionaban sus ideas con las de los demás? Esa mezcla podía enriquecerse, pero también corría el peligro de desdibujar su esencia. Con la fecha de la retrospectiva aproximándose nuevamente, Clara se encontraba nuevamente en la encrucijada. El dilema ahora no solo giraba en torno a mejorar su propuesta, sino también en cómo conservar su voz en el proceso. La inquietud la acompañaba, pero también lo hacía la certeza de que cada paso que daba la acercaba a una versión más completa de sí misma. Mientras se preparaba para abordar la reunión, se sintió más conectada con su propósito original: abrir un verdadero diálogo. Al llegar al lugar, Clara inhaló profundamente y con el corazón acelerado sabía que esta vez no solo presentaría su propuesta, sino que se presentaría a sí misma, auténticamente. Sin embargo, una inquietante pregunta aún la asediaba. ¿Quién era realmente Clara cuando se enfrentaba a la duda? La respuesta estaba tan cercana y todavía tan distante. El momento de la verdad se avecinaba,
y con él la promesa de un descubrimiento personal que podría transformarlo todo. Clara se sentó en la sala de reuniones rodeada por un grupo de personas que en su mayoría conocía bien. Sin embargo, la familiaridad no calmaba su ansiedad. Las caras frente a ella sonreían, pero también expresaban expectativas. La presión aumentaba a medida que el reloj avanzaba. Sabía que era un momento crucial. Su propuesta debía resonar no solo como una idea brillante, sino como una manifestación de su auténtico liderazgo. Había llegado el momento de mostrar quién era realmente. Mientras sus colegas revisaban los documentos que había preparado, Clara sintió un nudo en el estómago. El diálogo anterior con ellos había abierto nuevas puertas, pero cada nueva sugerencia que recibía ahora parecía corresponder a la búsqueda de una aprobación, algo que ella había intentado evitar. Este encuentro no se trataba solo de su trabajo, era también una prueba de su crecimiento personal, de cómo había comenzado a cambiar su percepción del liderazgo y la vulnerabilidad. Había llegado el momento de mostrar quién era realmente. Mientras sus colegas revisaban los documentos que había preparado, Clara sintió un nudo en el estómago. El diálogo anterior con ellos había abierto nuevas puertas, pero cada nueva sugerencia que recibía ahora parecía corresponder a la búsqueda de una aprobación, algo que ella había intentado evitar. Este encuentro no se trataba solo de su trabajo, era también una prueba de su crecimiento personal, de cómo había comenzado a cambiar su percepción del liderazgo y la vulnerabilidad. Al comenzar a exponer su propuesta, Clara notó que su voz temblaba ligeramente, pero en lugar de dejar que el miedo la dominara, se enfocó en el contenido. Cada punto que presentó había sido cuidadosamente elaborado, cada dato respaldaba sus ideas. Cuando mencionó ejemplos de otras instituciones, notó cómo las miradas cambiaban. Había reconocimiento, un despertar. Aquello resonaba. Su autenticidad les estaba hablando. Sin embargo, en medio del entusiasmo, una voz interna cuestionaba: ¿estás siendo lo suficientemente clara? ¿Esto realmente refleja quién eres? Cada fragmento de inseguridad anterior parecía disfrazado detrás de una petición de validación. Escuchar es tan importante como hablar, recordó para sí misma. Era hora de transformar la dinámica en un diálogo, no en un monólogo. Me gustaría conocer sus opiniones, sugirió, mirando a sus colegas. El giro en la conversación fue instantáneo. Lo que había comenzado como una presentación formal se transformó en una lluvia de ideas, un intercambio de pensamientos en el que Clara se sintió no solo como oradora, sino como facilitadora. La vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. No necesitaba tener todas las respuestas. La conversación se tornó rica, colaborativa. A medida que otros contribuían, Clara se sentía más segura. Se dio cuenta de que cada crítica tenía valor. No era un ataque, sino una oportunidad de refinamiento. Había aprendido a ver las sugerencias como piezas de un rompecabezas que debían encajar en su visión. Sin embargo, había un momento en que una observación particularmente incisiva provocó en ella una oleada de defensiva. «Me parece que estás un poco perdida en tu enfoque», dijo uno de sus colegas. Las palabras resonaron como un eco doloroso. Instantáneamente, Clara se sintió pequeña, como si todos los avances que había hecho se desvanecieran. Pero entonces recordó la charla inicial con sus colegas y la importancia de permanecer abierta. Se detuvo, respiró profundamente y en lugar de responder con una justificación, preguntó con sinceridad: ¿podrías especificar lo que ves como confuso? ¿Quiero asegurarme de que mi idea sea clara? La respuesta fue más constructiva de lo que esperaba. Poco a poco, la atmósfera se tornó más profusa en ideas.
Sin pensarlo, Clara se dio cuenta de que cada retroalimentación no la debilitaba, sino que fortalecía su propuesta. Con cada comentario, la inquietud se transformaba en un sentido de comunidad profesional del que antes no había sido consciente. La reunión terminó y Clara se sintió exhausta, pero iluminada. Estaba empezando a entender que el liderazgo no era un camino en solitario, era una construcción compartida. Mientras salía de la sala, reflexionó sobre cómo ese cambio de mentalidad había alterado no solo su presentación, sino su perspectiva sobre el trabajo en equipo. A medida que el día avanzaba, la idea de regresar a casa y revisar su propuesta con la nueva visión que había recopilado la llenaba de energía. Había un hilo conductor en su propio viaje que ya no era solo acerca de ser una líder, sino de ser un puente que conecta visiones. Mientras conducía de regreso, una pregunta surgió en su mente con fuerza renovada. ¿Qué pasaría si se atreviera a abrir aún más su proceso creativo a los demás, a explorar un enfoque colaborativo más allá de su círculo habitual? La posibilidad de integrar aún más voces en su trabajo la emocionó, pero también la llenó de incertidumbre. Mientras se estacionaba, Clara respiró hondo. La aventura de su transformación apenas comenzaba. Clara se encontró en un estado de euforia y determinación. Había recorrido un camino lleno de dudas, inseguridades y miedos, pero lo que había emergido en las últimas semanas era una versión de sí misma más valiente y auténtica. La conexión que había forjado con sus colegas, el entendimiento en la vulnerabilidad y la capacidad de acoger sus críticas como oportunidades la habían llevado a un despertar personal que jamás había anticipado. En las semanas siguientes, Clara se dedicó a desarrollar su propuesta de educación inclusiva. Llevaba consigo el calor de las conversaciones pasadas, el compromiso con aquellos estudiantes que habían estado en el centro de su visión. Comenzó a implementar reuniones de trabajo regulares con sus colegas, donde todos podían compartir ideas y contribuir a un enfoque educativo más colaborativo. La transición al trabajo en equipo no fue fácil. Algunos aún se aferraban a métodos convencionales. Sin embargo, Clara persistió, convencida de que cada voz tenía un valor único que podía enriquecer el proceso. Durante uno de esos encuentros, un grupo de estudiantes se unió a la mesa, un guiño a su compromiso por incluir las experiencias de aquellos a quienes servían. Clara escuchó con atención. Los desafíos que enfrentaban resonaban en sus palabras, y cada uno era un recordatorio tangible de por qué había comenzado esta lucha. Las historias de sus alumnos resultaron inspiradoras. No solo fortalecieron su propuesta, sino que crearon una atmósfera de propósito compartido. Clara fue capaz de ver su visión cobrar vida mientras los estudiantes ayudaban a dar forma a la dinámica del aula. Cada avance se sintió como una batalla ganada. En las reuniones del comité, Clara no solo presentaba su propuesta, promovía un diálogo genuino donde las opiniones de todos se sentían valoradas. Se convirtió en defensora no solo de la teoría, sino de la práctica, y los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los padres de estudiantes expresaban su agradecimiento, mientras que sus colegas empezaban a adoptar el modelo colaborativo, viendo cómo sus aulas se llenaban de energía renovada. Las transformaciones en el aula fueron evidentes. Los alumnos, empoderados por este nuevo enfoque, mostraban un interés renovado en su educación. Las tasas de retención mejoraron y los pequeños logros de cada estudiante se celebraban como grandes victoriosos. Clara no solo se estaba posicionando como una maestra, sino como una líder en el cambio educativo. Este nuevo rol, aunque retador, le otorgaba un sentido de realización inmensa.
Finalmente, llegó el día de la evaluación de su propuesta por parte del Consejo de la Escuela, un evento que determinó si su enfoque sería integrado formalmente en el plan educativo. Clara se sintió ambivalente, ansiosa y emocionada. Sabía que este era el reflejo de un esfuerzo colectivo, pero la responsabilidad aún parecía descansar sobre sus hombros. Al presentar, lo hizo desde un espacio de invitación al diálogo, no desde un lugar de defensa. Había aprendido a permitir que otros se acercaran y el éxito de su propuesta dependía de la colaboración construida desde su propia vulnerabilidad. Cuando concluyó su presentación, el silencio se sintió pesado. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio caras que reflejaban curiosidad y esperanza. Finalmente, el director se dirigió a ella, afirmando que había visto un cambio tangible a través del trabajo de Clara y su equipo. Agradeció el aire inclusivo que había empezado a respirar en la escuela y propuso implementar el enfoque en todas las aulas de la institución. Ese día, Clara no solo celebró un triunfo profesional, sino que también se sintió honrada por la comunidad que había cultivado a su alrededor. El eco de su propia voz, que temía no ser escuchada, resonó con claridad. Clara había transformado sus luchas en un puente hacia el éxito, no solo para ella, sino para muchos estudiantes. Mientras reflexionaba sobre lo que había logrado, una sonrisa se dibujó en su rostro. El cambio no solo había sido externo, también había experimentado una metamorfosis interna. La confianza en su capacidad para liderar se manifestaba clara y sólida, y entendía que su legado no solo era una mejora en la educación, sino un empoderamiento constante para aquellos que la precedieron. Al final del día, quedó claro que la verdadera victoria estuvo en la realización de que ya no era la sombra de su historia. Clara se había convertido en la voz que podía romper las cadenas del olvido, demostrando que, al final, la valentía y la colaboración podían provocar un cambio real. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de líderes y soñadores. Síganos y suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las historias transformadoras que vienen. Dejen un me gusta ahora y ayuden a que nuestros mensajes de esperanza y superación se expandan. Quiero escuchar sus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo las historias de superación personal pueden cambiar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a la transformación.